Les decía que mis primeras palabras iban dirigidas a agradecer efusivamente esta cordial invitación que me han cursado los colegas directivos de Subcafae Cusco y de la Dirección Regional de Educación de acá de Cusco. Debo decirles que en noviembre del año pasado fui invitado al lanzamiento de mi penúltimo libro que fue publicado por el Consejo Nacional de Educación de Perú, cuyo nombre es Manual de Buenas Prácticas de Evaluación de Desempeño Docente. Allí conocí al señor director de Educación Regional acá en Cusco y quedé invitado para participar en este evento. No tenía entonces ni idea de que se trataba de un colosal evento. Y digo colosal en todo el amplio sentido de la palabra. Efectivamente he dictado conferencias en casi todos los países de América Latina y el Caribe, en Europa y en Asia, sin embargo nunca lo había podido hacer en un coliseo. Y noten ustedes cómo, viéndolo con optimismo, ha avanzado la humanidad. En estos coliseos venían los gladiadores a luchar por su vida. Y hoy yo vengo no en condición de esclavo, vengo sin espada y sin escudo. Mi gran coraza es el conocimiento. Así ha avanzado la sociedad, de la esclavitud de otrora a la sociedad del conocimiento. Esa es la única forma de poder que nos interesa a los maestros. Decía un sabio pedagogo ruso de nombre Urchinsky: el maestro vive en tanto estudia. Cuando deja de estudiar, muere en él el maestro. Desafortunadamente, conozco en varias regiones del mundo maestros que no se superan permanentemente, pero ese no es el caso de los docentes de Cusco, y la presencia aquí de ustedes durante tantas horas, realmente en condiciones no cómodas, evidencia que el maestro cusqueño es un maestro estudioso. Por tanto, también mis primeras palabras son para decirles desde el fondo de mi corazón que vivan los maestros del Cusco. Yo sé que el tema que les traigo es un tema álgido, pero si aspiro a ser buen maestro, debo hacerlo potable, debo hacerlo digerible. Por eso el plan temático es bien sencillo. Nosotros vamos a ir abordando la definición teórica del concepto calidad de la educación como marco conceptual, para abordar después lo que entendemos por desempeño profesional de los maestros, la definición operacional de tal concepto, para terminar con un conjunto de consideraciones finales. Al hacerlo, hago lo que siempre en mis presentaciones, parto de dos grandes ideas axiomáticas. La primera, considero que no hay mejor práctica que una buena teoría. Por eso, más que hablarles de decretos, de leyes, yo voy a hablar de la sustancia científica que debiera nutrir esos decretos y esas leyes. Y la segunda idea axiomática, la práctica es el mejor criterio de toda verdad. Por eso voy a ir intercalando algunos referentes empíricos que se brindan a través de las investigaciones más recientes sobre estos temas que alimentan esas teorías. Es un recurso muy socorrido partir a la hora de ver un concepto de su origen etimológico. Y voy a empezar por tratar el concepto calidad. Etimológicamente, calidad viene del latín qualitas, derivación del latín qualis, que significa tal como, de qué clase, o sea, indica cualidad, el modo de ser. Cuando uno busca el concepto del vocablo calidad en cualquier diccionario, aparecen estas dos grandes acepciones. La primera, con un carácter relativo, expresa que calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. La segunda, que aborda el vocablo con un carácter, vamos a decir, absoluto, dígase calidad y ya se dijo
buena calidad, superioridad o excelencia. Desafortunadamente, la mayoría de los teóricos de este tema usan el vocablo calidad en la segunda acepción. Se habla entonces de educación de calidad como si hubiera otra que no tiene calidad. Y cualquier objeto, por abstracto y complejo que sea, tiene en sí mismo un par dialéctico, cantidad y calidad. Esa calidad puede moverse en determinada escala, desde muy buena hasta muy mala, pero alguna calidad tiene la educación que brindamos en cualquier parte del mundo. Hablemos un poquito entonces ahora del concepto educación. Seguramente ustedes en su ley orgánica general de educación expresan qué entienden los peruanos por educación. Los cubanos definimos este concepto supremo de la ciencia madre de pedagogía de esta manera. Decimos, la educación es un proceso conscientemente organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada que se plantea como objetivo más general la formación multilateral y armónica del educando para que se integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. Y subrayamos que el núcleo esencial de esa formación ha de ser la riqueza moral. Fíjense que no hablamos de la cantidad de matemáticas, de lenguaje, de física o química que aprenden los estudiantes. Para nosotros el núcleo duro de lo que es educar está en la riqueza moral del individuo. Cuando uno va a tratar de elaborar un concepto y fijarlo, aprenderlo en su esencia, realiza un conjunto de operaciones lógicas de pensamiento. Dentro de ellas, la caracterización, la descripción, la ejemplificación, la limitación, la generalización, etc. Pero la más fuerte de esas operaciones lógicas de pensamiento es la definición del concepto, porque justamente mediante la definición es que el individuo atrapa las propiedades necesarias y suficientes que hacen que ese objeto sea ese y no otra cosa. Este complejo concepto, calidad de la educación, ha sufrido, por tanto, estudios y operaciones lógicas de todo tipo. Aquí les presento, por ejemplo, una caracterización de este concepto que hace la autora argentina Inés Aguerrondo. Inés nos dice que se trata de un concepto complejo y totalizante, que está social e históricamente determinado. Y es obvio, lo que era calidad de la educación 200 años antes en el Cusco no se parece a lo que hoy ustedes enarbolan como calidad de la educación. Se constituye en imagen objetivo de la transformación educativa y en patrón de la eficiencia del servicio y sirve de norte para orientar la dirección de las decisiones. Efectivamente, Inés aquí nos dice un conjunto de propiedades generales de este concepto calidad de la educación, pero que bien pueden servir para otros conceptos sociales, y por eso ella aquí no ha pretendido definir, sino simplemente caracterizar. Ahora bien, cuando uno estudia los diferentes autores que profundizan en este concepto, encuentra 4 grandes tendencias. Un primer grupo de autores que procuran discutirlo y definirlo teóricamente. Un segundo grupo de autores que eluden definir teóricamente el concepto y que van directamente a expresarlo a través de un sistema de indicadores, es decir, dan una definición operacional. Existe incluso un tercer grupo de autores, afortunadamente no muy amplio, que eluden definir el concepto, es decir, no hacen ese ejercicio intelectual, ni teórica ni operacionalmente. Y después explicaremos la cuarta, que es nuestra posición. Yo voy